Bienvenidos a la clase de ciencias. Hoy veremos los factores abióticos. Hemos estado viendo que el ecosistema está conformado por factores bióticos y factores abióticos, que los factores bióticos son aquellos que tienen vida y hoy los abióticos, que son los que entramos a estudiar, decimos que no tienen vida. Los factores abióticos estaban clasificados por reinos y vimos que estos reinos compartían características o beneficios que daban a las personas. También que se clasificaban según su estructura y según sus comportamientos. Como lo mencioné anteriormente, los factores abióticos son aquellos que no tienen vida. Sin embargo, estos factores abióticos nos permiten a nosotros cumplir las funciones que tenemos, la de la nutrición, la de la reproducción y la de la relación. Recuerden que en la nutrición encontramos seres omnívoros, herbívoros y carnívoros, que en la reproducción encontramos seres ovovivíparos y vivíparos. Y en la relación nosotros estábamos viendo cómo los animales y las plantas, los hongos, las bacterias y el reino protista nos dan beneficios a nosotros. Más adelante veremos cómo será la relación que tienen plantas, animales, bacterias, los del reino protista y las bacterias entre ellos. Estos factores abióticos, es decir, los factores que no tienen vida, pueden llegar a afectar el estado del ecosistema. Los factores abióticos se clasifican en dos grandes grupos, en elementos físicos y en elementos químicos. En la clase de hoy vamos a ver el clima, el suelo y el agua y cómo estos afectan en nuestras relaciones. Entonces tenemos en esta imagen algunos factores abióticos que son comunes para nosotros porque los hemos visto. Tenemos las nubes, tenemos el sol, tenemos el aire, el agua, los suelos y las rocas. Recuerden que en una ocasión yo les decía que esta imagen, cuando nos dicen suelo, se refieren a la parte que está bajo el pasto. El pasto, recuerden que hace parte del factor biótico. Empezamos con el clima. ¿Qué es el clima? El clima es el conjunto en donde se reúne la lluvia, el aire, el viento, la temperatura, la luz y la radiación solar. Tenemos diversidades de climas dependiendo el lugar en donde nosotros nos encontremos. Debido a esta diversidad de climas, también vemos que existen diferentes especies, animales, plantas y también nuestro comportamiento como personas puede cambiar, incluso la forma de vestir. Países como Colombia, que es donde nosotros nos encontramos y que es atravesada por la cordillera de los Andes, tiene diversidades de clima. Tenemos que las zonas que se encuentran sobre el nivel del mar, es decir, que no están sobre las montañas, sino están en zonas planas, allí está un clima caliente o cálido. Estas ciudades son las costas, los llanos orientales, las selvas chocuanas, pero también las selvas amazónicas. Son climas cálidos porque están al nivel del mar, mientras que las ciudades o regiones que se encuentran sobre la cordillera, sobre las montañas, el conjunto de montañas, presentan climas más fríos. A mayor altura, más frío o más percepción de frío se tiene. Los invito a que puedan ingresar a este enlace en donde les darán más profundidad al concepto de clima. Esto para los niños que no pudieron estar en la clase. Los que pudieron estar en la clase ya vieron el video. También tenemos otro factor abiótico muy importante para nosotros y es el suelo. El suelo es la superficie en donde nosotros nos encontramos. Esa superficie está llena de nutrientes, de minerales, de agua y de aire. Los nutrientes y los minerales, recuerden que son aprovechados por las plantas también para elaborar su fotosíntesis y asimismo nosotros tener frutos de ellas. El agua, porque dentro del ciclo del agua, que lo vamos a ver adelante, vemos que la tierra absorbe el agua que cae. El suelo está formado por la degradación de las rocas y de los residuos de factores bióticos. Esa materia orgánica que nosotros vamos desechando es degradada por los microorganismos del reino hongo y del reino bacteria, que van degradando estos residuos
por medio de esos microorganismos y asimismo el suelo se va nutriendo. Esa descomposición que hacen estos microorganismos les llamamos humus. Hay suelos que los conocemos como suelos fértiles. Estos suelos son o contienen grandes cantidades de nutrientes y de minerales. Cuando un suelo es fértil, es utilizado por el hombre para actividades como la agricultura, la ganadería y para la siembra de bosques. Recuerden que de las plantas no solamente salen alimentos, sino que de las plantas también podemos sacar nosotros para alimentar a los animales, así obtener carne, leche, quesos, pero también para sacar diferentes materias primas, para hacer muebles, cuadernos, combustibles e incluso decoraciones. Cuando hablamos de un suelo infértil, queremos decir que tiene poca vegetación, poca presencia de agua y que tiene escasez de nutrientes. Se caracterizan porque son suelos con muchas rocas. Para que un suelo llegue a ser infértil es a causa de la deforestación causada por el viento, pero sobre todo por la intervención del hombre. Cuando el hombre daña los espacios de la naturaleza, podemos encontrar sectores como este, totalmente seco, en donde no se puede sembrar árboles y por lo tanto no se podría dar vida. Igualmente los invito a que podamos ver este video en este enlace en donde nos dicen y nos enseñan más cosas sobre la deforestación y cómo nosotros podemos aportar a ella. En el clima se me olvidaba decirles, me devuelvo un momentico al clima, que el clima ha cambiado por también intervención del hombre. ¿Y por qué digo por intervención del hombre? Porque nosotros hemos hecho que con esas grandes industrias que sacan muchos humos y muchas cosas que nosotros hacemos como la quema de árboles o incendios que no se deberían de hacer, hemos producido el cambio climático. Entonces, anteriormente sabíamos que en ciertas fechas del año llovía y que luego hacía sol, pero las lluvias no eran tan abundantes y el sol no era tan fuerte como lo es hoy en día. Esto se debe a la intervención que el hombre ha tenido y a ese cambio climático del que les hablo. En este video, les reitero, nos hablan más incluso qué podría pasar con el planeta por este cambio climático. Un factor sin duda abiótico muy importante para toda especie con vida es el agua. Del agua depende la vida de todos. En el planeta encontramos agua en los océanos, en los ríos, en los lagos, en las lagunas. Sin embargo, no todo el agua es potable, es decir, no todo el agua lo podemos usar o la podemos consumir. Dicen que si nosotros no aprovechamos y no cuidamos este recurso natural, va a ser muy escaso. Incluso puede despertar grandes guerras. Y ustedes dirán, profe, pero el planeta tiene mucha agua porque hay grandes océanos y de hecho es más el agua que uno ve en el mapa mundi que en las zonas de tierra. Y es verdad, pero el agua del océano no nos sirve a nosotros para consumir. Las características del agua son: no tiene color, no tiene sabor ni olor y tampoco tiene forma. El agua nosotros la podemos encontrar en 3 estados: el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso. Recuerden que en el estado líquido sus partículas están unidas, aunque conservan ciertas distancias. En el estado sólido están completamente unidas y por eso tienen una forma definida dependiendo del molde en donde la hemos introducido. Y la forma gaseosa, sus moléculas o sus partículas están totalmente dispersas. Estos estados pueden influir en la temperatura. A temperatura más alta la podemos convertir en estado gaseoso. Temperatura más baja puede estar en estado sólido. El agua tiene un ciclo. Si bien el agua no nace, no crece, no se reproduce, sí está en constante movimiento. Y ese movimiento lo lleva a cabo por medio del ciclo del agua, el cual inicia desde las nubes que están en estado gaseoso, pero que allí desarrollan un proceso para convertir esas partículas en estado sólido, en estado líquido y sólido, porque de allí también desciende la nieve
y líquido cuando descienden las gotas de agua que nosotros lo llamamos lluvia. También cuando ya el proceso está muy pasado por temperaturas muy frías, recuerden que de las nubes pueden caer granizo, ese estado sólido. Este agua que cae en su gran parte en estado líquido, en lluvia, cae sobre la tierra. Mucha de esta agua se dirige hacia los ríos, pero hay otra agua que es absorbida por la tierra. Y recuerden que la absorben para desarrollar el proceso de fotosíntesis de las plantas. También a través de la tierra esta puede viajar a los grandes canales de agua. Nosotros en la tierra, donde encontramos el agua en estado sólido, en las cimas de los nevados. Recuerden que allí hay nieve, como les decía, cuando de las nubes desciende granizo o los copos de nieve. Líquido, entonces va viajando hasta llegar a las grandes fuentes como el océano, como el mar, y allí, e incluso en los charcos pequeños, por las temperaturas altas del sol, el agua se empieza a evaporar. Cuando se evapora, se forman las nubes e inicia nuevamente este proceso. Por eso es importante que nosotros estemos cuidando el agua. Ahora vamos con la parte de la actividad. Recuerden que la actividad se desarrolla en el cuaderno, que una vez desarrollada me envían la fotografía. Lo primero que vamos a hacer es escribir este mapa en nuestros cuadernos, en donde explicamos brevemente qué es el clima, qué es el suelo y qué es el agua, y la relación que estos tienen con los seres bióticos. Para el segundo punto, ustedes van a salir en compañía de un adulto y con todas las medidas de bioseguridad a un parque cercano. Y van a buscar 5 elementos abióticos que estén allí presentes. Los van a dibujar y van a escribir su nombre. Luego vamos a unir con colores estas dos columnas. Entonces tenemos aquí algunos términos y aquí su definición. Con colores los unimos. Para el cuarto punto, vamos a escribir 2 especies animales que vivan en los climas frío, medio y clima cálido. Que vivan única y exclusivamente en el clima frío, única y exclusivamente en el clima medio y única y exclusivamente en el clima cálido. Para el quinto punto, vamos a observar las imágenes que aparecen en el cuadro y vamos a escribir y luego dibujar las formas en cómo se deben de vestir las personas. Entonces aquí escribimos, digamos que den un ejemplo, deben usar gorra, deben usar gafas para sol. Entonces acá lo escribimos y aquí dibujamos cómo quedaría la persona vestida con los elementos que ustedes han mencionado aquí. Igualmente lo haremos con este clima frío. Eso es todo por el día de hoy. No olviden tomar las fotografías claras. Chicos, mantengan el celular quietico mientras que la foto se posiciona en el celular. Y luego si lo mueven, así no van a quedar las fotografías corridas. Las pueden enviar al correo o al WhatsApp. Todavía no las están enviando a la plataforma. Esta semana seguiremos recibiendo las actividades por el correo o por el WhatsApp. Y eso es todo por el día de hoy. Ustedes continúan haciendo la actividad de ciencias y la actividad de ética. Nos vemos en una próxima ocasión.